Saludos, buenos días. ¿Qué tal? Hola, hola Samuel, bienvenido. Andy, ¿Qué tal? Ay, ¿qué tal? Buenos días. buenos días. Andrea Ceballos, Yo, buenos días. hola Andrea, buenos días, bienvenida. José Humberto Trejo, bueno, quizá no demore. ¿Recibí un correo después? Ah, no, ok. Ok, ok. Correcto, pues entonces estamos completos. A nombre de la Universidad de las Artes de Yucatán, les doy una muy cordial bienvenida a este inicio de las jornadas académicas del Coloquio Internacional Pensar la Escena. Vamos a tener en esta mesa uno sobre análisis de textos y experiencias escénicas a 4 participantes que les voy a presentar brevemente. Ana Margarita Castillo Rodríguez, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Ruda Teatro, nos acompaña. También Samuel Hermilo Espinosa Pat, que representa a la compañía de danza folclórica Cambal. De igual manera, Andrea Cañedo Abud, que es directora de Serendipia Grupo Creativo, y Andrea Ceballos Flores, estudiante de la maestría en Teatro y Artes Performáticas en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, Argentina, egresada de la carrera de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Les doy también un afectuoso saludo y una cordial bienvenida a las personas que nos acompañan en línea para esta mesa. Y si les parece bien, explico brevemente la dinámica. Vamos a contar con 15 minutos para cada ponente. Vamos a escuchar sus presentaciones y posteriormente, de cara a las reflexiones finales, entablaremos un diálogo con quienes nos acompañan para poder profundizar un poquito más en lo que suscite, ¿no? El contenido que nos compartan. Entonces, si estamos en sintonía, pues demos comienzo con la primera ponente, que será Ana Margarita Castillo Rodríguez, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Ruda Teatro, que nos propone un diálogo sobre el montaje y adaptación de Torquemada, de Augusto Boal, una obra cuya vigencia radica en su enfoque crítico sobre la realidad histórica y social de Latinoamérica. Esta obra aborda temas como el capitalismo, la intervención de Estados Unidos, la militarización del Estado y el privilegio de clase. Bienvenida, Ana Margarita. Le escuchamos. Listo, ahí estoy, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues voy a dar inicio para contarles de esta puesta en escena que realizamos con el Centro Cultural Helénico con el Premio a la Producción, La Ruda Teatro y Diversa, que es un laboratorio LGBT acá en Aguascalientes. Hicimos una adaptación de este texto homónimo de Augusto Boal. Y bueno, quisiera partir contándoles justamente de la relevancia y la pertinencia que nosotras pensamos para hacer este ejercicio de reescritura. Y es que, bueno, seguramente algunas de nosotras conocemos de Augusto Boal sus aportes alrededor del teatro del oprimido, pero bueno, su producción es mucho más vasta en términos de dirección y de dramaturgia y de teoría teatral, especialmente desde una perspectiva crítica y marxista en torno a como a la función social del teatro, del arte y particularmente de la identidad del teatro latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, sus obras rondan un poco a partir de eso. Em, y entonces, bueno, la obra, como en esta misma sintonía, pues nos remite también a la relación de este teatro latinoamericano
en relación con el contexto histórico-social, particularmente el auge de los fascismos a través de las dictaduras militares latinoamericanas. Entonces, él un poco sortea estas situaciones de la represión y la censura, haciendo un ejercicio de colocar, digamos, a partir de la Inquisición española y la figura de este inquisidor Torquemada, estos personajes históricos y un poco atemporales también, como una forma de eludir esa censura y plantear cuáles son estas narrativas y discursos de ese Estado que está en el poder y de los medios que utiliza pues para preservarse a través de prácticas necropolíticas en todas sus formas más radicales que van de la tortura y la desaparición forzada, particularmente abordados en esta obra. Entonces, bueno, ese es un elemento importante para contar de la obra, pero también tiene otros dos aspectos que me gustaría contarles. Obviamente, por su militancia y por sus prácticas artísticas, Augusto Boal evidentemente incomoda al Estado y entonces él también es detenido, es un preso político, torturado y bueno, después de algunos meses de su detención pudo ser finalmente liberado por presión mediática y era una figura reconocida en ese momento y se exilia primero a Buenos Aires, después a Nueva York y esta obra la monta prácticamente a meses de su liberación. Esto se vuelve importante porque en sus memorias, en el libro de Hamlet, El hijo del panadero, él cuenta pues cómo de manera un poco en secrecía empieza a tomar notas de lo que será esta obra durante su detención y en la obra utiliza un espacio que él llama el prólogo para colocarse a él en escena en un primer ejercicio de reconocerse tras el trauma de la experiencia de la tortura y por otro lado, y sobre todo, más importante, poner en evidencia el discurso que tienen en ese momento el Estado para justificar en una narrativa que él dice como un diálogo sin sentido. em, ¿Cómo es que justifican la utilización de la tortura como un medio de preservar el orden? Y lo pondremos entre comillas. Otro recurso que utiliza el autor dentro de la obra es el registrar de alguna manera a otros presos políticos que están dentro de esta misma cárcel para poner en evidencia también cuáles son las narrativas, los discursos, las diferencias de todas estas pequeñas células de resistencia al Estado, pero que también presentan sus propias contradicciones. Entonces, nosotras, como La Ruda, en un grupo construido predominantemente por mujeres y personas de la diversidad sexogenérica, construimos esta obra partiendo también de la premisa de que es un universo mayormente masculino por el contexto, las circunstancias que les cuento, y entonces nos lleva a las primeras preguntas de cómo queremos reescribir este texto. En primer término, reconocemos que en la obra sí aparecen figuras femeninas dentro de la obra, pero que utilizan lugares, digamos, muy limitados. Está una chica, una joven, que es enamorada de uno de los chicos que son detenidos en esta cárcel, que desconoce su contexto, sus circunstancias históricas sociales. Aparece una escena que Boal recupera de la parábola de los 7 hijos macabeos para hablar de esta madre matria que sacrifica a sus hijos en pos de la causa y la resistencia. Y un tercer personaje, una mujer trans, que también es una detenida dentro de esta cárcel, pero que se convierte en la prostituta de los militares y de los propios presos. Entonces, eso nos lleva a un primer replanteamiento en torno a cuál es el lugar también de las mujeres históricamente dentro de estos movimientos de resistencia y también replantear esta narrativa desde ese lugar, ¿no? Otro elemento que era importante para nosotras es que evidentemente estas corporalidades que somos nosotras son distintas y contrastan muchísimo con la figura del torturador que aparece en la escena. Entonces, recuperando también los testimonios de Boal, donde él enfatiza como esta disociación entre la animalidad del acto de la tortura, pero al mismo tiempo esta separación entre es un oficio más, es un trabajo más que el Estado además remunera. Utiliza él en sus propios términos la figura de los orangutanes. Entonces, esa animalidad nosotras la hacemos nuestra también para enfatizar la ironía que el propio autor nos propone en el texto. Entonces, aparece nuestra compañera en escena con este personaje del dramaturgo, donde no necesariamente es que tenga que encarnar al personaje del dramaturgo, sino que lo que importa es poner en evidencia pues el discurso y este diálogo entre el torturador y estos presos políticos.
Otro elemento que recuperamos de la obra es la estructura que nos remite a la épica didáctica brechtiana, donde las escenas no necesariamente están conectadas entre sí, sino que cada una funciona como una especie de ejemplo o de puesta en práctica, en este caso de estos discursos preservados por el Estado. Y nosotros añadimos un elemento más que el propio Boal nos propone, que es lo que él denomina el sistema comodín. Es decir, que las escenas tienen autonomía entre sí, pero, y eso implica no solamente narrativamente, sino incluso estéticamente, estilísticamente e incluso en el propio género de cada escena, considerando lo que puede potenciarla aún más. En esa misma línea brechtiana, las compañeras juegan distintos roles y personajes, incluso el propio personaje Torquemada, enfatizando más bien el gesto social y el rol social que cumple. Otro elemento que recuperamos del texto y que reescribimos de la obra es el ejercicio de lo que Boal llama el noticiero cruzado, que es una técnica del teatro periodístico, donde se van entrecruzando historias, noticias, eventos del contexto presente y particularmente de México, tanto de la segunda mitad del siglo XX como de la actualidad, en este ejercicio también de poner en evidencia los medios oficialistas que blanquean y que maquillan estas narrativas en torno a estas prácticas necropolíticas. Bueno, y ahí hay una referencia de este personaje que decidimos bautizar como Jacobito, y a ustedes lo conocerán también, ¿no? Otro elemento para hacer esta reescritura era la incorporación de narrativas paralelas, ¿no? Cómo hacer propio también esta experiencia y recuperamos el caso de Rosendo Radilla, que es una de las primeras personas que se reconoce el Estado haber desaparecido de manera forzada en 1974. Él era un campesino, un activista, y en este paralelismo con la historia de Augusto Boal, cuando habla su hijo, que fue testigo de su detención, se le acusa y se le detiene por componer corridos alusivos a Lucio Cabañas, mientras que a Boal, en la experiencia de la tortura, se le dice que se le detiene por escribir obras de teatro, ¿no? Entonces, esto nos lleva también a un ejercicio de enfatizar mucho más, a diferencia de la obra original, los movimientos de resistencia, porque el texto, por sus circunstancias y la época, es un poco desesperanzador, ¿no? La figura de los opresores y de los torturadores y de los grandes policías, como lo menciona Boal, pues en ese momento claramente están en un lugar de mucha mayor ventaja. Entonces, nosotras quisimos enfatizar los movimientos de resistencia y ese fue el espacio también para colocar a compañeras, a mujeres activistas también que están haciendo lo propio. Entonces, el primer persona que aparece en esta historia, pues es Tita Radilla, que es su hija y que representa también todo un movimiento de familiares de personas desaparecidas y víctimas del Estado. A lo largo de la obra y a modo de entreescenas, digamos, aparecen entonces estas otras narrativas que el texto original no presenta y enfatizamos además qué tiene que ver de particular y concreto el caso de México, y es que principalmente quienes activistas y personas desaparecidas por el Estado están relacionadas con la defensa del territorio y el agua. Entonces, todos los elementos que presentamos en estas escenas que aparecen a modo de videos, testimonios, imágenes y archivos documentales, pues van como contrarrestando la narrativa de Torquemada para no darle y no ceder ese espacio, ¿no? Otro elemento que recuperamos y dialogamos con el texto original es los rompimientos brechtianos que ya el autor nos propone en ciertos momentos de la obra, donde los actores de su momento pues se posicionan con respecto a estas prácticas necropolíticas, con respecto a los ciudadanos, las ciudadanas de a pie. ¿Qué hacemos ante la certeza de que existe la tortura, que existe la desaparición forzada como una práctica que el Estado, y bueno, en nuestro caso el narcoestado también legitima en sus prácticas, ¿no? Entonces, él un poco, Boal en su texto original plantea esto como a él se le acusa de difamar la imagen del país. Y entonces dice, bueno, pero ¿quién es finalmente quien difama verdaderamente al país? El que tortura o el que señala la existencia de esa tortura. Entonces, a nosotras nos permite también situarnos en nuestro propio contexto, nos referimos a nuestras propias experiencias en Aguascalientes, en México, dentro de estos rompimientos que aplicamos.
Y bueno, finalmente quisiera contarles que algo que le da identidad a este proyecto también es la colaboración con Diversa, que además de los afectos, pues tenemos una posición ética, estética, política en común. Y entonces decidimos plantear un espacio de una instalación previa a la función, que también puede estar al finalizar la obra, en donde las personas pueden como irse familiarizando con los temas, con las luchas que vamos a presentar en escena. Y de esto se desprende esta imagen que les comparto ahora, que es un fanzine que funciona a modo de programa de mano, que se va actualizando constantemente y que nos permite como entretejer la narrativa de la obra en su dimensión histórica, la relevancia de esa puesta en escena en los setentas, por qué traerla al presente, y también pues de manera interactiva que la audiencia pueda escuchar testimonios, ver archivos periodísticos, audiovisuales en torno a movimientos de resistencia en México, en Latinoamérica y en Aguascalientes, como ahora estamos en la defensa del territorio, en el caso, por ejemplo, de la Pona, ¿no? Y bueno, pues creo que este elemento es interesante porque hace que finalmente la audiencia como que empiece a activar ciertas cosas que luego van a ser replicadas en escena, y también pues van a caer otros 20 cuando sales de la función y vuelvas a interactuar con esta instalación. Entonces, bueno, pues es un poco de lo que podría compartirles ahora en este ejercicio de reescritura. Muchísimas. Bueno, Sí, sí. le damos este fuerte aplauso a Ana Castillo por compartir esta experiencia. Esperemos tener más, escuchar un poco más sobre esto en el apartado del diálogo al final de la mesa. Muchísimas gracias, Ana, por tu Gracias. participación. Y bueno, les recuerdo a los ponentes que tienen 15 minutos y si se van acercando peligrosamente a los 14, les daré pues alguna indicación para que conozcan este particular. Y bueno, continuando con la programación del coloquio en esta segunda mesa, vamos a tener la participación y le damos la bienvenida a Samuel Hermilo Espinosa Pat de la compañía de danza folclórica Cambal, quien a partir de la revisión documental y el análisis histórico nos habla sobre el desarrollo del proceso creativo de la puesta en escena del espectáculo Otra Raíz, atendiendo a la naturaleza y requerimientos del performance para la danza folclórica. Bienvenido, Samuel. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenos días a todas, todos. Em, Ahorita voy a poner no sé si ya se ve la presentación. Sí. Bueno, Otra Raíz es una propuesta para escénica basada en el hecho histórico de la migración coreana a Yucatán en 1905. Este es un tema elegido por múltiples razones. Una de ellas es porque es parte de la historia familiar y también porque en recientes años han habido eventos conmemorativos, primero por la celebración de los 110 años de esta migración y luego también por el aniversario número 50 de la independencia de la República de Corea del Sur de Japón. Eh, es un hecho histórico a veces muy poco estudiado seglarmente en las escuelas o poco mencionado porque tiene algunas implicaciones políticas que todavía podrían estar presentes en la actualidad. Un primer momento es la historia familiar que tiene que ver con que un bisabuelo viene desde allá y de manera cercana. Yo tengo oportunidad de conocer la historia, una versión de la historia, porque hay muchas, y de manera cercana en tratar de entender cómo se da este proceso de aculturación aquí en Yucatán. A la vez, en Yucatán existe una comunidad de descendientes coreanos muy identificada, pero también muy mezclada con la ciudadanía. O sea, se ha convivido por más de 4 o 5 generaciones que van con la sociedad
yucateca, inmersos en diversos momentos y en diversas. Inclusive puede darse que actualmente hay algún descendiente coreano que no sepa sobre su ascendencia o sobre su ancestro, dada este interesante mestizaje que se da. Una cosa que sí es relevante mencionar es que ellos llegan a Yucatán en 1905 con la idea de que iban a trabajar en unas supercondiciones laborales, porque así es como se publica en la República. En ese entonces Corea no estaba dividida, era una sola, y era un lugar que estaba siendo colonizado por Japón. Entonces aparecen unos desplegados allá, prometiendo un trabajo en América, en las haciendas. No se especificaba que iban a trabajar el Enequén, sino que entonces mucha gente como que se inscribe para venir a trabajar a América, pero en realidad esa América es México. Y entonces este choque muy fuerte que se da al confrontar a su realidad, a la realidad, a la llegada, la travesía es desde lo que hoy es la moderna ciudad de Inchón, antes se llamaba Chemulpo, la ciudad, hasta Salina Cruz, y de Salina Cruz atravesar toda Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos a Puerto Progreso, hasta llegar a Yucatán. Entonces, esa travesía, por principio de cuenta, que va a ser como muy traumática para esa primera generación. O sea, son cosas que los bisabuelos casi no la platicaban, o muy pocos la podían. Y luego va a venir un choque cultural muy fuerte, una impronta cultural que va a tener que realizarse porque el primer pueblo con el que tienen contacto pues es la población maya que trabajaba en las haciendas. Entonces primero aprendieron a hablar maya y luego español, muchos de ellos. Y va a darse el caso donde algunos se empiezan a casar con las mujeres en las haciendas porque la mayoría de los que vinieron eran varones, aunque sí vinieron familias en ese momento, en ese movimiento migratorio. Y por ende va a venir un mestizaje cultural pues muy interesante. El principal insumo es uno de los primeros trabajos que se hicieron en México, que se llama Huella de una de las primeras personas que le va a llamar la atención este fenómeno que se dio en Yucatán y el cómo ha estudiado desde la vista antropológica, pero él tiene una virtud que al momento de escribir empieza a retomar pasajes o formas literarias y por ejemplo en su en primera página aparece este verso de José Emilio Pacheco y así él va narrando académicamente cómo se va dando este proceso de la llegada y la aculturación y luego la posterior dispersión de esta población de origen coreano aquí a Yucatán. Este texto, que muchas veces puede ocurrir para el caso de la danza folclórica, que tiene que recurrir a estudios sociales, muchas veces en ocasiones, es un texto que fue la base para muchos de los estudios, hasta que ahora, actualmente en Corea hay un fuerte movimiento de recrear pasajes históricos, esos famosos doramas históricos de la época de Chozón, del periodo de Chozón, y muchas historias que ellos han convertido en novelas. Existe una novela que se llama Flor Negra también, de un autor coreano que relata este tema de la migración. Es preciso mencionar que en Corea este tema de la migración a Yucatán ha sido un tema que ellos ya han trabajado y explorado artísticamente desde hace ya varias décadas. Eh, y ya han hecho un trabajo ellos exploratorio, no solo en danza, también en teatro y hasta en música. Y hasta en música. Los coreanos han avanzado artísticamente con este tema, cosa que no ha ocurrido en México, porque en México primero se tendría que reconocer las condiciones en que estuvieron como trabajadores de las haciendas enequeneras, y eso pues dista mucho de que pueda ocurrir. Esta es una fotografía que es muy interesante. Todos estos eran trabajadores coreanos en una hacienda. Ustedes pueden ver pues, gestos de la corporalidad y ver niños trabajando también. Es una fotografía de la fototeca Pedro Guerra y es una fotografía que ustedes la podrán ver también en el Museo de la Migración Coreana que está en la calle 65 aquí en Mérida. Eh, y es una fotografía muy interesante
porque aunque no se pueden apreciar detalles, en el momento de esta fotografía aún se conservaba algo de la vestimenta que ellos traían, inclusive a detalle, si uno se acercaba a la fotografía puede ver el tipo de camisa y hasta las sandalias de paja que se acostumbraban a usar en Corea a principios del siglo pasado, que todavía las conservaron algunos de ellos un tiempo. De esta fotografía, en medio todavía viven descendientes de algunos de estos señores, familias ya con otros apellidos y otras, algunos ya hemos perdido los apellidos de origen coreano, pero está ese proceso de aculturación que mencionaba al principio. Esta, estas imágenes, como ustedes ven, pasarlas a escena y retomarlas fue algo que tuvimos que hacer para construir un discurso escénico, corporal también y de danza, ¿no? Cómo entender la corporalidad de ellos y cómo pasarla, y también entender el contexto cultural en el que eh, se realizó este hecho histórico. También aparecen documentadas bodas que se daban entre los datos de registro civil, entre lo que comentaba, entre coreanos y mujeres mayas, o entre las mismas familias de coreanos. Muchos de ellos también decidieron realizar bodas aquí. Entonces, explicar este mestizaje a través de la danza y de la música nos llevó a un proceso muy interesante. Uno de ellos era investigar o tener como conciencia de los procesos artísticos por los cuales Corea pasa o pasaba en estos momentos y cómo ha construido su identidad. Y segundo, entender la dinámica misma que vive nuestro estado o nuestra región más bien, y cuál fue ese trayecto que tuvo esta migración coreana o cuál ha sido la presencia que ha tenido la migración coreana, no solo económica o socialmente, sino artística y culturalmente en la sociedad yucateca. Y ahí nos vamos a topar con una anécdota muy, muy interesante que tiene que ver con los famosos chinos ojalateros que en la media de los 50 y 60, a lo mejor para los jóvenes les pueden preguntar ustedes a sus abuelos que recorrían las calles de Mérida tocando sus ollas, buscando instrumentos de hojalata que reparar. Bueno, pues esos chinos ojalateros eran coreanos que trajeron una técnica de hojalatería desde allá y a eso se dedicaron. Obviamente el oficio ya está en desuso, ya no, pero vive en la memoria colectiva de nuestra ciudad. Bueno, y así una pieza que decidimos integrar es el famoso baile o danza de cintas, que es una recreación escénica creada en la década de los 60 y 70, este, escénicamente, principalmente de manera institucional. La primera referencia escénica de esta creación es en la Escuela de Bellas Artes, del Centro Estatal de Bellas Artes, pero de manera tradicional existió en la península de Yucatán danzas de cintas en los pueblos. Lo que ahora vemos en escenario, pues es una recreación basada en una propuesta creativa que luego el maestro Alfredo Cortés, con el ballet del gobierno del estado en los 70, pues retoma y le da forma que es la que más conocemos ahora. Y todas las demás propuestas de danzas de cintas que ustedes puedan ver en el escenario, pues son propuestas creativas, ¿no? Entonces, ahora les voy a compartir pues nuestra versión, pues, de la danza de cintas que se incluyó en este programa. A ver, permítanme. Oye, perdón. Disculpa, Samuel, ¿puede por favor configurar el dispositivo para que podamos nosotros escuchar su audio? Porque estamos aquí en silencio.
disculpe, Samuel. ¿Será que él tampoco nos escucha? Ujú. Samuel, disculpe. Hola, Samuel. Ok, ok. Entonces, esta es como una muestra, escénicamente hablando, de la posibilidad de mostrar cómo Mérida o Yucatán o nuestra región es una región multicultural, con muchas influencias, con la diversidad que esto puede implicar, pero también dándole su lugar a, a la gente maya, a la gente del pueblo, que es la que en realidad acogió a estos migrantes coreanos que fueron, que llegaron en 1905. Finalmente, el proceso creativo estuvo lleno de, pues, de estos procesos de reflexión, de análisis, pero no solo eso, pero también humanamente el involucrar a un conjunto de bailarines y explicar este proceso histórico que muchas veces no se difunde. Se diga y se explique el por qué las haciendas demandaron personas o personal de otras latitudes, por qué llegaron, eh, pues es una forma también de escribirlo. De escribir la historia y contarla y traerla a nuevas generaciones y que no queden en el olvido estos hechos históricos que pueden ser aleccionadores para construir una mejor sociedad a futuro. Eh, yo quiero terminar hasta aquí por respeto a los demás compañeros y para ahorrarnos tiempo y poder platicar, no sin antes agradecer profundamente a Lunay la oportunidad de poder exponer este trabajo hoy de manera breve, el maravilloso trabajo que han hecho en todas las emisiones de Pensar la Escena y la oportunidad hoy de, como representante de la danza folclórica, estar en este importante foro. Para mí me tenía yo mucho nervio, la verdad, porque no sé cuántas veces ha participado gente de danza folclórica, pero si esto abre la puerta a establecer estos diálogos de la danza folclórica de nuestro estado y participar en estos foros, pues para mí ha sido muy importante. Entonces agradezco mucho la oportunidad y muy buenas tardes a todos. Días todavía. Muchísimas gracias, Samuel Espinosa, por compartirnos estas reflexiones sobre la migración y el mestizaje, también como fuente de inspiración para la generación creativa en la danza folclórica. A final de cuentas, desde luego, imaginar la danza folclórica es otra manera también de pensar la escena. Gracias por su participación. Vamos entonces a darle la bienvenida a nuestra tercera participante, que es Andrea Cañedo Abud, directora de Serendipia, Grupo Creativo. Andy nos trae del diagnóstico a la escena, crear desde el espectro de volar. El objetivo de esta ponencia es compartir la evolución de volar,
una dramaturgia nacida como proceso académico en la Universidad de las Artes de Yucatán, que se convirtió en una puesta en escena en 2025, 2 años después de que Andy egresó de esta casa de estudios. La primera versión de Volar se expuso en su memoria de experiencia profesional y esta historia aborda los trastornos de ansiedad en la infancia desde un enfoque personal y horizontal. Bienvenida, Andy. Muchas gracias. Es un gusto para mí estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Además, en la universidad en la que tuve la fortuna de estudiar. El título de mi ponencia es, la que bien ya mencionó el maestro Juané, del diagnóstico a la escena, crear desde el espectro en Volar. Desde que comencé a inclinarme por la... ¡Ay! Perdónenme. Desde que comencé a inclinarme... ¿Se está escuchando? Hola, hola. Ahí está. Listo. Desde que comencé a inclinarme por la dramaturgia para jóvenes audiencias, mi labor se caracterizó por la búsqueda de la horizontalidad. Para escribir Volar, dramaturgia nacida como proceso escolar a lo largo de mi paso por la Universidad de las Artes de Yucatán, autoras como Susan Lebeau, Verónica Maldonado y Maribel Carrasco influenciaron mi entendimiento de un teatro político para jóvenes audiencias. Deseaba crear una historia que hiciera partícipes a las niñeces del mundo que habitan, que les hiciera cuestionar su mundo. No imaginé que en el camino sería yo quien tendría que cuestionarme mis certezas y reentender mi mundo. En mi ingenua ilusión, quería escuchar a otros niños y niñas sin darme cuenta de lo silenciada que estaba mi niña interior. A lo largo de esta ponencia, expondré la evolución de Volar, tras retomarla en el 2025 para convertirla en una puesta en escena profesional, 2 años y medio después de mi egreso y su relación con mi reciente diagnóstico de autismo. Lo anterior con el objetivo de encontrar el paralelo entre ficción, vida, autor y obra, y cómo uno no puede desligarse del otro a manera de conocimiento situado. Voy a comenzar hablando un poco de los primeros pasos o las primeras palabras de Volar. Volar nace en el 2021 a partir de 2 materias cruzadas en el 5º semestre de mi licenciatura. Dramaturgia para jóvenes audiencias, impartida online en la Universidad Autónoma de Baja California por Denise Zúñiga, y taller de investigación ámbito escénico, impartida por el maestro Juan Esteban Chávez. La escritura del primer tratamiento del texto dramático se sirvió del modelo literario de los mundos y submundos ficcionales propuesto por teóricos como Dolezal y Alvadejo, así como de la concepción del supermundo literario de Ana María Manchado. En esta primera etapa, mi objetivo era escribir una dramaturgia que pudiese dialogar con la salud mental en infancias en un intento de reivindicar mi propia infancia y lo poco representada que me había sentido yo en los medios artísticos. Construir mundos y submundos que encapsularan una realidad más inclusiva. Todo aquel que haya compartido algún espacio conmigo en la universidad, como profesor o como compañero, sabe que yo tenía un particular tema de interés, los trastornos de ansiedad. Era la etiqueta con la que yo navegaba el mundo en un intento de explicarme mis sentires y mis pensares. Y cada que tenía la oportunidad, estos se convertían en mi fuente de inspiración. Como solemos hacer los creadores, intencionalmente o no, me vertí a mí misma dentro de la obra, específicamente dentro de la protagonista, y proyecté mis miedos y ansiedades para que fuera ella quien los resolviera. Esperanza. Así que construí un mundo a partir de mi mayor miedo, soltar algo y perderlo para siempre, literalmente. Y coloqué a Esperanza, la protagonista, en una posición en donde se viera obligada a perderlo todo. Su vieja casa, su vieja escuela y su escudo protector ante un mundo confuso, un diccionario que ella llevaba consigo a todos lados. Y ahora la pregunta era, ¿cómo se resuelve este conflicto? Siendo el conflicto no necesariamente la pérdida de las certezas o de los objetos, sino el miedo inexplicable, salido un poco de proporción, que le ocasionaba a la protagonista el cambiar su rutina. En ese momento habían 2 cosas que yo tenía seguras. Que la esperanza como sustantivo no debía perderse en tanto que era el supermundo que sostenía la ficción, y que tendría que ser el autoconocimiento el verdadero salvavidas de la protagonista. La respuesta entonces estaba en ella,
en ponerle nombre a sus trastornos de ansiedad y entenderlos para así dimensionarlos, ¿cierto? Esa tenía que ser la respuesta. Y para redondear más mi hipótesis, nombré a la protagonista Esperanza en contra del consejo de mis profesores, quienes me comentaron que era demasiado literal, y poco sabía yo en ese momento lo reveladora que sería la literalidad para mí en un futuro. En el 2023 sería la socialización de mi dramaturgia con las infancias el siguiente paso para consolidar el texto dramático. Así, inspirándome de la metodología de Levaux y metodologías como salas de urgencias de Cintia Rébola y Alfonso Cárcamo, realizamos un ciclo de lecturas dramatizadas en contextos escolares para obtener la retroalimentación de niños y niñas a manera de teatro laboratorio. La respuesta que obtuvimos fue satisfactoria y me permitió escuchar sus inquietudes y no solamente trabajar desde las mías. Descubrí que muchos niños y niñas se identificaban con la protagonista desde acercamientos distintos. Un niño comentó identificarse con la impulsividad de Esperanza y el herir a sus papás o a sus personas queridas sin desearlo. Una niña que dijo compartir exactamente el mismo miedo de Esperanza y sentirse un poco menos sola en este camino de la vida al ver que no era algo raro en sus palabras. Entre muchas otras anécdotas conmovedoras que reflejaban los aciertos y desaciertos de volar. Estas lecturas me permitieron entender qué recursos funcionaban y cuáles no. Y con eso en mente le di un nuevo tratamiento a la dramaturgia. Sin embargo, muchas de las anotaciones que fui realizando a partir de este laboratorio y por la naturaleza del proyecto, siendo lecturas dramatizadas, fueron con respecto no solo a la dramaturgia, sino también rayando en la dirección. Me encontré a mí misma pensando cómo resolver escénicamente y cumpliendo un rol de dramaturga-directora más que solo como dramaturga. Concluí entonces mi documento de titulación para la UNAY con muchas certezas, pero también con nuevas inquietudes y preguntas. Lo que yo no sabía es que el terminar la universidad me haría a mí lo que la mudanza y el cambio de escuela le hizo a Esperanza. Pondría mi mundo de cabeza, obligándome a abandonar un poco mis proyectos personales por un tiempo, pues habría una búsqueda más importante que realizar, la búsqueda de mí misma. En el 2025 fue cuando recibí mi diagnóstico de autismo. ¿Quién diría que la respuesta de mi propio conflicto estaría también en el autoconocimiento? Que sería yo quien me reivindicaría a mí misma a través de la información. Hace algunos años la palabra diagnóstico me parecía muy fuerte, con una carga casi patologizante. Aún me encuentro a mí misma incómoda cuando escucho que se habla sobre algo que para mí es mi identidad, como un defecto que se debe curar, corregir. Pero esta etiqueta ha sido para mí todo lo contrario. Descubrirme autista ha sido la llave para liberarme de todo con lo que ya no quiero cargar. Del miedo a ser diferente, del juicio de miradas ajenas y del deseo de cambiarme a mí misma. Toda mi vida padecí ansiedades y depresiones que iban y venían, y me acostumbré a ellas como quien se acostumbra al vecino incómodo con el que no te queda de otra convivir. Solo que el vecino incómodo era yo. Desde niña entendí que así como la belleza duele, todo lo demás también duele. Y simplemente me toca aguantar. Duele la ropa que me pongo, duele peinarme, duelen los ruidos fuertes, duele cuando le duele algo a alguien más, duele cuando las cosas cambian y duele cuando pierdo mis certezas. Poco a poco normalicé el dolor que todo me provocaba. Nunca tuve, si les soy sincera, un verdadero autocuidado. Mi prioridad siempre fue funcionar, y lo hacía muy bien. Funcionar, enmascarar, siempre entregando todo de mí sin importar que al final ya no quedara nada de mí. El papel de mi vida fue fingir ser como los demás, porque pensaba que era algo que todos hacíamos. Y quizás sí. Yo creía que tenía dominado el manual titulado Cómo vivir en una sociedad, y que los efectos secundarios incluían, por default, repentinos ataques de pánico, meltdowns, shutdowns y dolor, mucho dolor. Antes del diagnóstico no sabía mucho sobre el autismo. No sabía ni siquiera cuánto había por saber. Qué distinto hubiera sido mi paso por la universidad si hubiera entendido que mi pensamiento era más literal que el del resto. Que me costaba tanto trabajo las metáforas y las metáforas visuales porque no tenía los mismos códigos de lenguaje que el resto de mis compañeros. Y que debía hacer caso a mi cuerpo cuando éste me decía que estaba incómodo. Qué distinto hubiera sido mi paso por lo que ha sido de mi vida
si hubiera entendido el autismo desde pequeña, si hubiera sabido que yo era autista desde pequeña. Cuando recibí mi diagnóstico en el 2025, tras un sinfín de crisis que parecían no terminar, todo en mi vida cobró sentido. Y lo primero que deseé fue pedirme perdón a mí misma. A mi yo adulta, sí, pero sobre todo a esa Andy niña que vivía dentro mío y a quien yo llevaba tanto tiempo ignorando, diciéndole, acostúmbrate al dolor, eres tú quien tiene que cambiar. Me tomó 26 años validar mi identidad. Y aunque fue así para mí, entendí que no tenía que ser así para otros, que no tenía que ser así para Esperanza. Y entonces llega la reivindicación de Esperanza o cómo una palabra lo cambia todo. Volar extendió sus alas con más fuerzas que nunca gracias al poder de las palabras. La palabra autista hacía eco en mi mente y yo sabía que tenía que plasmarlo en la dramaturgia. Entendí que al fin había encontrado la dimensión que le faltaba a mi protagonista. Entonces me dispuse a hacer los cambios pertinentes para cambiar el futuro de Esperanza. Y aunque parecía sencillo, era una directriz que lo cambiaría todo, nombrar el autismo. Aquí les comparto una pequeña cita de la escena más técnica de la obra, en donde ese es el único momento en donde se menciona la palabra autismo o trastorno del espectro autista. Les voy a leer un pedacito. Directora, hemos detectado conductas complejas del neurodesarrollo que indican dificultades en la comunicación social. Pudiese ser trastorno del espectro autista acompañado de un trastorno obsesivo-compulsivo o algún trastorno ansioso. Lo que es un hecho es que Esperanza ahora presenta un cuadro de ansiedad bastante intenso. Lo más recomendable en estos casos es recurrir a un especialista donde no solo reciba un diagnóstico, sino el acompañamiento psicológico adecuado. Papá, no comprendo, ella siempre ha sido así. ¿Por qué ahora si ella nunca ha tenido problemas de aprendizaje? Bueno, es que las neurodivergencias no son esquemas obtusos ni son visibles del mismo modo en cada niño que las padece. Pero las conductas repetitivas y la dificultad para el cambio y la gestión emocional indican que es importante brindar esa atención psicológica. De este modo, con solamente agregarle unas palabras, le otorgué a Esperanza la oportunidad que yo no tuve, la de un diagnóstico temprano. La ficción se convirtió así en reparadora, además de visibilidad política. Un abrazo para mí misma, para mi niña interior y para todos los niños autistas que lo conocen o que no lo conocen. En esta reescritura, con una nueva madurez alcanzada, todos los personajes obtuvieron más profundidad, como por automático, e incluso apareció un nuevo personaje no verbal, al que le llamaríamos Miedo, quien a través de la máscara corporal juega con Esperanza como una especie de amigo imaginario y que más que ser la representación de esta emoción, del miedo, que fue el nombre que yo le puse, es ese filtro entre el mundo sensible y tangible de Esperanza. Michelle Arrébola, quien lo interpretó maravillosamente, dio vida a creándolo desde las exploraciones y desde la curiosidad. De la misma manera en que la dramaturgia se vio permeada por este nuevo lente, el proceso del montaje lo hizo también, con cambios ligeros pero fundamentales en el texto. Las líneas entre la dramaturgia y la dirección se fueron haciendo cada vez más difusas. Para mí era necesario que todos los actores entendieran que no se trataba de actuar como autista o de actuar como neurodivergente, puesto que no era eso lo que yo estaba buscando, ni como dramaturga ni como directora, mostrar cómo se ve un autista. Ese nunca fue el objetivo de este proyecto. Hoy en día, siendo una directora y dramaturga que se reconoce como autista, sé bien que no hay una manera correcta de actuar, interpretar o performar el autismo. Y me parece más relevante que la actriz que interpreta a Esperanza encuentre los cruces entre ella y su personaje y que trabaje desde la memoria de su niña interior, tal y como yo lo hice al reescribir esta dramaturgia y a sus personajes. En concordancia con esto, la primera etapa dentro del proceso de montaje fue permitirle a los actores reconectar con sus niñeces a través de ejercicios de exposición de sus miedos y sueños. Juegos de presentación en donde traíamos al salón de ensayos a esos niños que allá afuera tenemos que esconder. Traté de no perder de vista nunca el toque lúdico que siempre consideré esencial. Mar Romero, Regina Aranda, Michelle Arrébola, Sabdi Hernández y Patti Cañedo fueron sumamente nobles al permitirse ser vulnerables y entrar en el mundo que estábamos creando juntos para reivindicar nuestras niñeces. Y así llegamos al texto dramático con más verdad,
y conectando con las temáticas expuestas desde su memoria. En los aspectos técnicos, el diseño de iluminación realizado por Edward Chan también fue muy cuidadoso para la vista, evitando la sobreestimulación y los cambios o colores muy bruscos, así como el diseño sonoro y composición musical a cargo de Mahfoud, quien entendió a la perfección las fibras sensibles de la puesta para hacer audibles las atmósferas y con una adecuada ecualización. La escenografía, construida por Sandra Wood y diseñada por mí, tampoco perdía de vista esta estética que Volar siempre tuvo muy clara. Tonos pasteles, amables a la vista, objetos como actantes dentro de la ficción, y lo que en un inicio eran proyecciones se transformó en objetos colgantes, ideas suspendidas en eterna permanencia en la mente de Esperanza. El último cabo suelto dentro de este nuevo reconocimiento de la obra lo descubrimos dentro de la primera temporada. Tuvimos la fortuna de contar con la visita de distintas asociaciones como Intégrate Autismo Latinoamérica y Yo Sé Amar, que recibieron con mucho agrado la puesta en escena, ofreciéndonos también su retroalimentación para no perder esa horizontalidad que siempre decía que caracterizara al proyecto. Los niños y niñas salían conmovidos, emocionados de las funciones con comentarios como ¡ay, yo también soy autista!, identificándose con Esperanza o con otros personajes y expresando su emoción por verse reflejados en la escena. Un aspecto que se comentó como área de oportunidad fue el sonido de los aplausos del público, que para algunos de los invitados resultaron sobreestimulantes. Este detalle se cuidó en temporadas posteriores, en las cuales hemos invitado a la audiencia a aplaudir de manera silenciosa para mantener un espacio seguro para todas las personas. Finalmente, para concluir, con un mejor entendimiento de mí misma y posterior a un camino de autoconocimiento, llegó una reescritura y una puesta en escena más auténtica e inclusiva de Volar. Horizontalidad que empieza con el equipo creativo. Conocerme a mí misma me permitió resignificar la ficción bajo el lente del autismo, otorgándole a la protagonista aquello que me fue negado: el nombramiento de las identidades. Tocar un tema como la salud mental en el escenario conlleva una enorme responsabilidad con uno mismo antes que con el espectador. Esta doble autoridad de adulto-niño, creador-espectador, adquiere una capa más de atención: la congruencia. Porque ¿cómo puedo hablar de autocuidado sin tenerlo presente en mi vida? ¿Cómo puedo dialogar con niños mientras silencio a mi niña interior? Tenemos que ser congruentes con nuestras prácticas y recordar que el cuestionamiento empieza siempre con una misma. Atenderse a una misma suena como una tarea fácil, pero no lo es. Mirar hacia afuera exige primero mirar hacia adentro para entonces compartirse con otros desde la vulnerabilidad. Lo anterior reafirmó nuestro compromiso por hacer teatro no solo con temáticas de salud mental para infancias, sino por y para neurodivergencias, haciendo del teatro un lugar realmente inclusivo y transformando nuestras prácticas poco a poco hacia lugares más empáticos. Gracias. Muchas gracias, Andy, por compartirnos tu ponencia sobre Volar, por mantenernos actualizados sobre tu itinerario y poner sobre la mesa un tema tan poco abordado como los trastornos de ansiedad en la infancia. Vamos enseguida a ceder la palabra. Gracias. Bueno, perdón. Vamos a... Gracias. Vamos a dar la bienvenida a Andrea Ceballos Flores, quien es estudiante de la maestría en Teatro y Artes Performáticas en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, Argentina. Es también egresada de la carrera de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Andrea Ceballos viene a presentarnos una ponencia que analiza Las Casi Visitas, una obra de las dramaturgas colombianas Laura Nepta y Felipe Vergara, y a la luz de los conceptos como acontecimiento, experiencia, infraordinario, juego y deriva, elementos que invitan a trascender divisiones como espectador-actor, sujeto-objeto, cotidiano-extracotidiano o ensayo-obra. Bienvenida, Andrea, le escuchamos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Aquí ya es de tarde, pero
bueno, les digo buenos días porque están en otro tiempo. Bueno, sí, como bien dicen, gracias por la presentación. Voy a empezar. Felipe Vergara y Laura Nepta son dos dramaturgas colombianas que, bueno, ellas han optado por tener una vida distinta ahora y viven en la playa, en Colombia. Eh, y tienen como unas preguntas muy alrededor del teatro y de lo malo que tiene el teatro y de una necesidad un poco de renunciar a él y a las dinámicas artísticas. Entonces, bueno, lo primero que ellas se preguntan para crear las casi visitas es como por cómo hacer una vida más artística y un arte más vital, ¿no? Cómo dejar de separar el arte y la vida, y cómo hacer del arte y de la sensibilidad algo no solo de los artistas, sino también de personas que no se dedican al arte, digamos. Em, Ellas resaltan el juego y el encuentro como esas dos características que tiene el teatro que a ellas sí les interesa y que son precisamente las que se pueden compartir con los no artistas, entre comillas, ¿no? Y parte de lo que los lleva a hacer las casi visitas es una crítica al teatro, como a estos tiempos inorgánicos que tiene el teatro, de la creación, digamos, en donde hay que seguir unas agendas públicas y políticas de por lo menos el Estado en Colombia, eh, para la creación, que uno tiene que obedecer a unos temas, a unas temáticas y a unas cosas que cortan completamente como la organicidad de la creación artística. Y pues también las jerarquías entre actores entre actores y directores. Bueno, la rosca, como lo decimos en Colombia, que son como estos gremios que se hacen, que son cerrados y que no permiten que entren como otras dinámicas y otras personas. Y deciden hacer una obra que hable sobre renunciar a ser artista. Se basan en un libro que se llama Bart Levy y compañía, que es un libro de un autor español que se llama Enrique Vila Matas, sobre el escritor Germán Melville, que es el autor de Moby Dick. El libro habla sobre que este autor decide dejar de escribir, decide renunciar a ser artista, insistiendo en que preferiría no hacerlo, preferiría no escribir, y esa decisión de preferir no escribir lo lleva a encontrar una forma de escritura mucho más elevada. Eh, y bueno, dentro de la dirección, que la dirección la hace Laura Nepta, ella se pregunta por cómo hacer una dirección feminista que se enfoque en la vulnerabilidad. Entonces, bueno, lo que ellas hacen es, primero, realizar unos ensayos abiertos que hacen en un espacio. No sé si se me escucha bien, cualquier cosa me avisan porque siento que se me está trabando un poquito la cámara, pero no sé si ustedes me escuchan bien. Sí le escuchamos. Bueno, perfecto. Ellas deciden hacer unos ensayos abiertos en un espacio que les prestan, digamos, porque encuentran que el ensayo es el lugar más interesante de creación. Es un lugar en el que el juego y el encuentro están muy presentes y que no suelen estar compartidos a los y las espectadoras. Después les dejan de prestar este espacio y... Ay, perdón. Eh, Me perdí, si me fue esto. Ya. Después les dejan de prestar el espacio y tienen que empezar a hacer los ensayos en su casa. Entonces eso se termina volviendo una visita en Colombia, no sé, en México. En Argentina no lo he visto. En Colombia solemos decir visita, como hacer visita, como eso que uno hace apenas se encuentra con alguien, no sé, en un ensayo, que uno se pone a tomar un café o lo que sea mientras empieza algo más, o cuando uno invita a sus amigos y amigas a la casa a hacer visita, es como, esa es un poco la idea. Entonces ellos se dan cuenta de que al hacer los ensayos en la casa, eh, siempre se genera una visita antes de que empiecen los ensayos, como un dispositivo a la final, como muy de relacionamiento social y de lo cotidiano. Entonces, bueno, lo que las casi visitas tienen como tres momentos que para ellos suelen ser muy importantes y es
el antes. Entonces lo que ellos hacen antes es elegir a unos invitados, personas que les escriben para ir o gente que ya conocen y les mandan una carta personalizada. Aquí un amigo que fue, yo no tuve la oportunidad de ir, eso lo hicieron hace unos años, me mostró su carta. Voy a leerles algunas partes, como: querido Sergio, no nos conocemos, sin embargo nos hemos cruzado ya varias veces y esos cruces han generado contactos y esos contactos movimientos y esos movimientos parecen ya malabares de la vida que generan conexiones impensadas. Sí, Sergio, esta es una invitación para ti. Bueno, estás cordialmente invitado a la casa de estas personas este domingo 11 de septiembre a las 4 p.m. Eh, Dot, Melón y Dorian son gatitos que miran como gatos, juegan como gatos, tienen pelos de gatos y en fin hacen cosas de gatos. Y miren acá es muy evidente a qué invitan, como no sé cómo explicarlo. Queríamos invitarte a participar en una obra de teatro, pero como renunciamos a la escena, pero no al encuentro, pensamos que era mejor invitarte a hacer visita. En todo caso, sea lo que sea, te aseguro que si llegas puntual, todo va a ser más lindo porque podremos empezar a tiempo y además te prometo que te daremos un premio. Te pedimos que por favor renuncies al afán y le dediques un tiempo de tu semana a preparar un manjar de sal o de dulce que nos transporte a una visita que haya sido significativa para ti. Seremos unas 15 personas, pero con un solo pequeño bocado podremos desplazarnos hacia tu recuerdo. Bueno, también le piden que escriba una carta, eh, que elija una prenda de vestir que le guste, que sea llamativa y que sea difícil, que sea como muy extra cotidiana y que no suele usar. Y bueno, aquí les mandan toda la información. Es decir, ellos le piden a los espectadores un montón de cosas que ellos tienen que llevar al encuentro. Esto le mandan todo esto como con más o menos una semana de anterioridad para que la persona tenga el tiempo para preparar todo. También se hace una previsita con el anfitrión y el coanfitrión porque las visitas terminan convirtiéndose en dispositivos que activan casas de gente. Entonces, no sé, yo le puedo decir a Felipe y a Laura que quiero que hagan una casa y visita en mi casa. Entonces ellos van a mi casa, organizamos las cosas que van a pasar. Se organiza la casa de manera que sea cómoda para que la gente vaya. Bueno, y esperan también de parte del público como una respuesta juguetona y creativa también, como que le hacen un seguimiento a quienes van a ir para que no se suelte el juego y para que se vayan metiendo en la dinámica que va a suceder. También les dan una contraseña a los invitados, a las invitadas. Y apenas ellos llegan, dicen la contraseña, les dan una serie de indicaciones, como dejar el celular, como que quitarse los zapatos, que dura 4 horas el encuentro, entonces que intenten estar las 4 horas seguidas. Y las casi visitas consisten en una serie de activaciones de distintos materiales que tienen los y las actrices, que son dirigidos por Laura, que tienen que ver con esto que les decía del renunciar al teatro, de la vulnerabilidad, pero también de la visita. O sea, la visita es un dispositivo para la creación, pero también es un tema. Eh, y se va transformando la casa y visita conforme van activándose los materiales que trae el público. Muchas veces, no sé, las personas son tímidas, entonces se demoran en querer participar o les es más fácil entrar o no. Algunos son actores, otros no, entonces eso también influye un montón. Y en el baño hay un tarrito de compartición radical, como le llaman, que tiene dinero y que dice como, si necesitas dinero para devolverte a tu casa, puedes agarrar dinero, pero si quieres poner dinero, también puedes poner dinero, como ahí planteando una relación con el intercambio económico distinta, particular, que cuestiona precisamente como estas dinámicas del arte y del mercado. Y lo que suelen hacer después se reúnen el equipo de las casas de visitas y escriben, hacen una serie de reflexiones sobre lo que pasó, sobre preguntas que les quedaron, sobre cosas, y les comparten ese boletín, como le llaman ellos, a quienes fueron a las casas de visitas, creando así como una comunidad
como una comunidad de casi visitas. Ellos duraron escribiendo esto alrededor de 2 años, ya no hacen las casi visitas, me gusta decirlo en presente, pero en este momento no las están haciendo. Pero sí fue algo que tuvo fue un proceso de largo aliento que todavía les sigue dejando como provocaciones para escribir. Entonces, bueno, pensando en este concepto de acontecimiento del que habla Fischer-Lichte, Erika Fischer-Lichte, eh, ella habla mucho de las dicotomías, ¿no? De cómo los acontecimientos rompen con las dicotomías. Eh, Hay una cosa por ejemplo, entre los espectadores y los actores, hay una relación de interdependencia que me parece muy, muy interesante en las casi visitas, en donde tanto los espectadores como los actores son los que construyen sentido, o sea, son sujetos y objetos al mismo tiempo, ambos, porque cuando los espectadores activan sus materiales, se vuelven los sujetos y los actores terminan siendo los que observan a los demás, como rompiendo un poco esa relación de que solo uno mira al otro, sino que entre todos nos estamos mirando constantemente. Eh, y pues es un viaje que no tiene, digamos, que está a la deriva constante. Ahorita voy a hablar un poco más de eso. Eh, y esta relación con el espectador hace que esa separación entre cuerpo y mente sea también revisada y distinta y que haya un entre esas dos cosas, porque la participación del espectador ya no es solo desde la mente y desde sus imaginarios y desde su reacción solo del pensamiento, sino también su cuerpo se pone ahí, digamos, en juego y en acción dentro del encuentro. Lo que les decía ahorita de sujeto-objeto, ambos son ambos. Hay una separación entre arte y realidad porque la visita se vuelve, la visita que es algo, digamos, cotidiano, se empieza a cruzar con la realidad, pero no es una visita normal porque en la visita uno no termina, no sé, escuchando a tal persona decir un monólogo, sino que pasan un montón de cosas que generan un cruce como entre la cotidianidad y el arte, digamos, la realidad y el arte. Se hace borrosa esta diferencia entre una situación social y una artística. Y los espectadores y espectadoras empiezan como a negociar sus roles y su agencia dentro de una situación que es social, pero al mismo tiempo artística, como lo es la casi visita. Y el significado y el significante también se ponen en juego, lo que les comentaba ahorita, ¿no? Como que la visita es el dispositivo, pero también es el tema, como que lo percibido significa lo que viene a la presencia. Pero igual no es una visita normal. Lo que niega la oposición, pero también no la correspondencia. O sea, no es una visita, pero tampoco sí lo es, ¿no? Está como en ese lugar liminal que, que estoy diciendo precisamente. Y este carácter como de liminalidad que también se hace muy importante en el concepto de acontecimiento escénico, es el que permite como la creación de nuevas realidades, de una nueva experimentación, de una otra cosa. Y eso que es casi, ¿no? Que no es ni una cosa ni la otra, un espacio entre que nos permite ser otros por un momento. Y como jugar a ser otros, jugar a encontrarlos en una situación que ni es teatro ni es ir a juntarme con mis amigos, ¿no? Entonces yo agarré estos tres conceptos que me parecen claves y que me interesan un montón como a la luz de lo escénico. El primero es el de experiencia. Jorge La Rosa define la experiencia como el pasar de algo que no soy yo, que no depende de mí ni puedo controlar, que me hace salir y entrar a mí mismo. Para las casavisitas, Laura y Felipe consideraban fundamental que no se estuviera entre gente conocida 100%, sino que hubiera gente que no conociéramos para permitir una apertura a que sucederan otras cosas. Quizás si yo me estoy viendo con mis amigos me da vergüenza hacer algo, ¿no? Entonces es como poner un poco en jaque los hábitos que uno tiene para que salgan otras cosas. Y también que en ese estado de liminalidad y de el ser desconocido, pues salen otras cosas, ¿no? Como
En lo desconocido se hace necesaria como la conexión con otros. Sí, como lo que ellos buscaban era como descolocar a las espectadoras, de que saben cómo vivir, de que saben cómo es una visita, de que saben cómo es el teatro y que allí encontraran otras cosas, ¿no? Como desnaturalizar un poco la vida. El concepto de deriva también me parece muy interesante para leer las casi visitas, porque no había un control 100% de lo que iba a suceder, si bien había una estructura y unos materiales que nos llevaban al azar completo, porque la deriva no es azar, sino que había una estructura que estaba a la escucha de solicitaciones y del contexto y de las relaciones que se iban generando, ¿no? Nunca era igual una casi visita. Salían cosas distintas, siempre iba gente distinta, se le pedían tareas distintas, también dependiendo de lo que supieran hacer. No sé si invitaban a un cantante, pues lo invitaban a llevar una canción preparada, bueno, y cosas así, ¿no? Y el juego, pues ellos plantean ahí un juego muy claramente, ¿no? Como Javier Leroy plantea el juego como una disciplina de lo desconocido. Me parece como hermosa esa definición, porque no es cualquier cosa, un juego no es cualquier cosa y ya, sino que requiere como de una disciplina, como de armar algo que tiene sus propias reglas, pero que al mismo tiempo invita como a rehuir del conocimiento y de la seguridad como única manera de vivir y de encontrarse con nosotros, ¿no? Las casas de visitas invitan como a una realidad secundaria en donde no sé, es ni lo uno ni lo otro, no soy la Andrea de siempre, sino que me convierto en otra que no termina de ser actriz, pero tampoco de ser público, como que se reorganiza un montón como el deseo, el cuerpo y los códigos y las maneras de relacionarnos, ¿no? Como entre nosotras. Y ellos hablaban un Disculpe, montón de... perdón, Andrea, ya lleva 17 Dime. minutos, por favor, concluya. Ay, listo, claro que sí. Nada, ellos hablan un montón del concepto de lo infraordinario, que es este lugar de lo opuesto a lo extraordinario, que es como su apuesta en las casi visitas, como dar valor a esos lugares tan simples y tan habituales como son la visita, el encontrarse con otros, el preparar una comida. Y nada, surgían como estas preguntas que siento que ellos de cierto sentido responden y es como dar sentido y sacar del caparazón lo habitual, cómo hablar de lo que somos, cómo describir y descifrar lo infraordinario, lo que no aparece en las noticias como un gran acontecimiento. Como hablamos, como que para mí sería, en resumidas cuentas, como hablar desde nuestro lugar de enunciación, que puede ser tan simple como la cotidianidad, no necesariamente, no sé, la violencia en Colombia, que igual está muy bien, yo apoyo un montón ese tipo de trabajos, pero también qué pasa si empezamos a hablar como desde un lugar más propio y más cotidiano. Eso, muchas gracias. Gracias, Andrea Ceballos, por hablarnos sobre estas casi visitas que, pues bueno, sí nos plantean un descolocamiento de la teatralidad como la conocemos y suena súper interesante. Muchísimas gracias. Por último lugar, vamos a darle la bienvenida a nuestro quinto participante, que es José Humberto Trejo Calzada, estudiante de la maestría en dirección de escena de la UNAI, generación 2023-2025. En esta intervención nos va a compartir la presentación del ensayo ganador del Premio Poéticas Contemporáneas del CITRU 2024, que se titula Identidades Diversas, Poéticas de la Dramaturgia de Perla Schumacher. Bienvenido, José Humberto. Le cedemos la palabra. Muchas gracias. Sí me escucho bien, ¿verdad? Afirmativo. Ah, perfecto.
Bueno, pues seré breve en mi participación. Agradezco mucho a la UNAI por la realización del Congreso. Yo les voy a presentar el ensayo ganador del premio Citru del año pasado, en 2024, de mi autoría, en el cual escribí acerca de la poética de la dramaturgia de Perla Schumacher. Ella fue una autora que falleció en 2010, originariamente de Argentina. Ella nació en 1942 y migró a México en 1976 debido a la dictadura. Y bueno, en el ambiente, digamos, del teatro infantil mexicano, pues es muy reconocido su trabajo por, digamos, dotar a las niñeces dentro de sus obras, a sus personajes, de un ambiente realista, distanciándose un poco de la tradición fantástica del cuento de hadas, de la literatura infantil, y abordando temas que eran considerados tabúes. Vamos a verlo concretamente en este ensayo. Analizo su obra Vieja al último, que fue la primera que se programó de ella en el programa de teatro escolar de Bellas Artes en 1994, y la última que fue Príncipe y Príncipe. Eh, Vamos a ver, primero invitarles a descargar el trabajo. Bueno, el premio se compone además de otros dos ensayos que tuvieron el segundo y el tercer lugar. El segundo lugar se titula Escenarios Mexicanos hacia un teatro posespectacular, de Daniel Alberto Victoria Reyes. Y el tercer lugar se titula Poética de la Precariedad, de el dramaturgo Enrique Olmos de Ita. Entonces, todos están compilados en un mismo PDF que pueden encontrar en el repositorio de Bellas Artes. Se llama el Repositorio de Investigación y Educación Artística del INBA. Ahí lo pueden googlear, o también directo en la página del Citru los puede redireccionar. Y bueno, está de acceso libre para su descarga gratuita, por si alguno de estos temas es de su interés. Entonces, bueno, como les decía, vamos a enfocarnos en mi ensayo, que consta de tres partes. La primera parte, se los voy adelantando, es, digamos, el marco teórico, ¿no? Yo le di un poco el formato de lo que sería una tesis convencional. El segundo apartado, pues, corresponde a la metodología para hacer el análisis de las obras, y ya el tercer apartado corresponde al análisis de las obras. En la metodología, pues sí me gustaría aclarar más adelante que es un enfoque histórico lo que utilizo, pero es difícilmente podríamos decir que es propiamente historia, ¿verdad? Esto, el objetivo es responder a la pregunta ¿cuál fue la mayor aportación de la poética de la obra de Perla Schumacher? Y para eso, pues yo voy a utilizar como marco teórico conceptos que vienen de los estudios de género. En esta primera parte, profundizo en a qué me refiero con identidad, a qué me refiero con roles de género, y a qué me refiero con un concepto de Judith Butler, que es la matriz heterosexual patriarcal, ¿no? En este mismo apartado también hablo sobre el cuento de hadas, ¿no? La historia de este género que empezó a publicarse de manera, digamos, como frecuente en el siglo XVII en Francia, y bueno, cómo ha ido apropiándose por el público infantil, porque no era originalmente, pues, narrativas destinadas para ellos, pero bueno, finalmente analizo cuáles son sus aportaciones. Brevemente les comento rápido que por identidad, pues analizo de Mariflor, de la doctora en filosofía Mariflor Aguilar, pues dos conceptos que tienen que ver con la identidad individual, la manera en la que una persona se constituye a sí misma, y la identidad colectiva, que es como una sociedad, digamos, genera una serie de reglas
implícitas de convenciones bajo las cuales espera que la identidad individual se moldee, ¿no? Encaje. Esto, pues obviamente en el teatro de infancias y bueno, en todo lo relacionado con las infancias es muy importante. Recordemos que la misma etimología de infante recuerda a quien no tiene voz, entonces pues suele ser un terreno muchas veces de disputa todo lo relacionado con la educación y con la infancia porque pues va de la mano con las ideas que los adultos, las adulteces, digamos, tienen de cómo debería convertirse un niño, una niña, ¿no? Para fines nacionalistas, de ciudadanía, de ideología, etcétera. Por roles de género me refiero a todo lo que hace una persona para, son acciones que expresan y que afirman qué tan hombre o heterosexual patriarcal, que dice Judith Butler, que es una especie como de eh, identidad hegemónica a la que pues implícitamente se aspira a ser. Y ella lo dice en un libro que se llama Cuerpos que Importan, en el cual dice, bueno, los cuerpos que importan, pues que tradicionalmente en Occidente han sido pues, los cuerpos de hombres heterosexuales, blancos y demás, ¿no? Que generalmente pues generan estructuras coloniales para poner a otras personas bajo su subordinación. Estas pues suelen ser mujeres, suelen ser infancias, suelen ser cuerpos racializados, etcétera. Entonces, bueno, esos son como los tres conceptos, digamos, analíticos que voy a usar más adelante en la interpretación de las obras. Eh, la segunda parte es ya, digamos, lo que podría ser el capítulo metodológico. Aquí analizo dos cosas. Por un lado, la historia del programa de Teatro Escolar de Bellas Artes, que se creó en 1942, ha sido una plataforma importante, digamos, para artistas teatrales mexicanos abocados a trabajar para infancias. Sigue presente. Y bueno, hago también un recuento numérico, cuantitativo, a partir de un libro también que es de acceso público, que publicó el CITRU y el INBA, titulado algo así como 70 años del programa de teatro escolar. Eh, ahí está el título, 70 años de teatro escolar del Instituto Nacional de Bellas Artes, Memoria 1942 a 2012, de Xóchitl Medina. Y bueno, ahí es interesante entender que la obra de Perla Schumacher, junto con la de muchas otras dramaturgas, artistas, directoras, que trabajaron y escribieron para infancias desde el teatro en la década de los noventas, como digamos, parte de una generación, ¿no? También conformada por Maribel Carrasco, por Berta Iriart, el mismo maestro Jaime Chabot. Entonces se insertan en un momento donde el programa va incrementando, ¿verdad? Su oferta debido al aumento demográfico, sobre todo pues de la capital. Y también aquí hay varias gráficas que ustedes van a poder consultar al respecto, pero aquí comparto una de cómo en las primeras obras o temporadas que se programaban, más bien, la mayoría eran adaptaciones ya sea de cuentos de hadas, de textos clásicos, no sé, obras como El Quijote, obras como de Shakespeare, Sueño de una noche de verano, y adaptaciones de episodios históricos de México, la independencia, por ejemplo. Entonces, básicamente eso que está en azul o en matices de azul, es lo que podemos ver en la gráfica, que fue pues la mayor oferta que se daba a las niñas y niños. En algún momento Chabot también citó al maestro diciendo que bueno, que el teatro infantil se veía como una extensión del aula, ¿no? Con un didactismo, dice él, ¿no? Que muchas veces tal vez era innecesario, ¿no? De esto ya son palabras mías, tal vez quitando esta parte un poco más artística, pero a partir de los 90 podemos ver en blanco que la oferta de obras originales, o sea, originales, que no venían de adaptaciones, pues va aumentando, ¿no? Esto pues también es coyuntural a muchos, digamos, como episodios internacionales
pues atravesaron a México en 90, en 94 particularmente, ¿verdad? Con la entrada del TLC y bueno, pues todos esos detalles pues los voy analizando en este apartado, ¿no? Como eso pues modificó también una visión de la infancia, teniendo que a México pues digamos adscribirse, ¿no? De pronto a estos documentos o instrumentos internacionales, ¿no? Como el derecho de las niñas y niños, en fin, que fueron digamos como promovidos y creados en esta coyuntura de los noventas. Entonces, la segunda parte del apartado metodológico, pues es la biografía de Perla Schumacher, que esto, insisto, no es histórico, o sea, yo no trabajé con fuentes primarias para esta parte, digamos, es a partir de trabajos que he recopilado que ayudan a entender el contexto teatral del teatro infantil en Argentina y luego en México, ¿no? Haciendo esta bisagra en 1976 con respecto a su inserción en nuestro país debido a la dictadura. Ella llega a los 30 años a México, ya teniendo una hija recién nacida, y bueno, a los 30 años, pues pareciera que es difícil que ella pues pueda retomar su labor teatral, pues en un país donde pues no tiene las mismas redes teatrales, digamos, que tenía antes. Entonces, pues va a ser hasta 1990 donde ella hace una mancuerna con un director también argentino radicado en México que se llama Larry Silverman, con quien crean el Grupo 55 y es a partir del Grupo 55 con quien va a hacer en coautoría sus primeras obras de Viaja al Último, por ejemplo, es en coautoría con Larry Silverman y Alegría Martínez y demás. Todas las obras, la mayoría de ellas van a estar en temporada en el programa de Teatro Escolar de Bellas Artes, que bueno, que también va a ofrecer no solamente, digamos, funciones dentro del Centro Cultural del Bosque en la Ciudad de México, sino también va a empezar a tener giras en otros estados por medio de ese programa. Y en la tercera y última parte, pues ya voy a analizar su primera y su última obra, ¿no? Viaja al último nos presenta la historia de una niña y un niño que están disfrazados, porque están en una fiesta de disfraces, y empiezan a jugar en este salón de fiestas sin mayor problema. En algún momento la niña, digamos, se le va a caer la máscara y esto va a ser, digamos, la peripecia principal, ¿no? A partir de esto, el niño, que todo el tiempo pensó que se relacionaba con otro niño, le va a estar diciendo una serie como de improperios, ¿no? De cómo una niña se comporta o juega como si fuera un niño, algo que pues no es correcto, algo que atenta contra las reglas que este niño ha aprendido en su casa. Y bueno, finalmente pues esto genera una reflexión sobre cómo a través del lenguaje, desde casa, ¿no? De los adultos, pues se interiorizan estos mandatos de género y, pues la obra va evidenciando, digamos, este sexismo o este machismo con el que pues muchos, pues sí, infantes, al menos en esta obra, pues van naturalizando, ¿no? Van haciendo suyos estos mandatos, ¿no? Entonces, bueno, también hay una publicación del libro que se hizo en 1996 y que se hizo en coedición con la SEP. ¿Por qué? Porque pues el libro fue parte, digamos, o sea, se distribuyó en ese momento en cada una de las escuelas primarias públicas, justo por ser, digamos, como de los primeros textos infantiles que cuestionaban este machismo en las infancias. Cabe destacar que este texto involucró un trabajo de investigación donde se entrevistaron a niños, niñas, docentes, psicólogos, etcétera, para pues tener material y ser lo más realista posible con el tratamiento de el texto, aunque pues hay algunos guiños, ¿no? A la fantasía. Eh, Príncipe y Príncipe, que se estrenó en 2009. Príncipe y Príncipe se estrenó un mes antes de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobara el matrimonio igualitario en la Ciudad de México, siendo, digamos, como la primera entidad del país en reconocer esta forma, digamos, de emparejamiento.
Bueno, es una adaptación que hizo Perla Schumacher del libro Rey Rey, que es de unas autoras holandesas. Es un cuento de hadas con ilustraciones, que igual narran como un rey se enamora de otro rey. Y ese libro surgió en el año 2000, en la coyuntura igual del matrimonio igualitario en Países Bajos. Y bueno, este texto tuvo también representaciones, un reestreno en 2018, que es, digamos, la versión más conocida Disculpe, de Humberto, queda un Chávez. minutito, por favor. Y bueno, pues nada más invitarles a que consulten el texto si fue de su agrado y si tienen pues interés en alguno de estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación a José Humberto Trejo Calzada de la Maestría en Dirección de Escena de la UNAI. Bien, pues vamos a abrir un espacio de diálogo después de escuchar las ponencias que nos comparten. Tenemos 10 minutitos disponibles para intercambiar apreciaciones, notas. No sé si alguien quiera romper el hielo. Eh, ok, se la están pensando, ¿eh? Bueno, ok, a mí me gustaría en lo que vamos asentando, ¿no? La palabra, pedirle a Andy que nos diga cuándo son sus próximas funciones de volar, por ejemplo. Gracias, Andy. Vamos a invitar a nuestros participantes que nos acompañan en línea, si pueden, por favor, abrir sus cámaras para que podamos verles y de esta manera, pues, tengamos un poquito más de cercanía para entablar el diálogo. Ok, bueno, a ver, oigan, yo sí, no sé ustedes, pero a mí me intrigó muchísimo todo lo que nos estaba contando Andrea Ceballos sobre esta propuesta de casi visitas, es decir, casi una atención personalizada para llevar a la gente al teatro y le escuchaba platicarnos, ¿no? Que casi en esa carta original y personalizada para quienes eran llamados o invitados se les sobornaba con premios y viandas para que fueran. Y a mí me gustaría, si fuera posible, que nos comentara un poquito cuál fue la respuesta de los públicos, específicamente Ah, ¿ya se fue? Ah, y yo aquí hablando. Bueno, esperemos que le hagan llegar esto. Bien, también quería recordarles a los asistentes, por favor, que antes de retirarse nos dejen, por favor, su información en las hojas de registro, puesto que estas hojas de registro son distintas y así estará ocurriendo en cada nuevo evento. Pues bien, quizá en lo que el público está poniendo en orden sus ideas, invitar también a nuestros participantes si quieren añadir algo más, sobre todo por cómo, pues no sé, el tiempo no nos favoreció mucho, pero bueno, tenemos un pequeño espacio más. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola. Bueno, yo soy Omar Guadarrama. Muchísimas felicidades y gracias para todos los ponentes, les ponentes por compartir parte de esta, pues sí, muy enriquecedora mesa y análisis, reflexión. Yo tengo una pregunta específica para Andy. No sé si a partir de esta pues toda esta experiencia que tuviste con volar y que sigues teniendo, ¿cuál es tu próximo proyecto? ¿Estará encaminado hacia estos temas en específico o te gustaría como darle un giro a esa experiencia, iniciar una nueva experiencia ahora ya como
pues ya con un camino recorrido como egresada, con una experiencia también como dramaturga, directora. No sé, me gustaría saber cuáles son tus planes a futuro. Gracias. Claro que sí. Sí me escuchas, ¿verdad, Omar? Pues muchas gracias por Sí. el interés. Creo que todo este mundo para mí de neurodivergencias, salud mental, me acontece y por lo tanto lo considero parte como de mi poética personal, incluso si el proyecto en el que yo estoy trabajando no sigue esa línea, pues busco la manera de integrar justamente porque me parece importante, pues que el teatro sea un lugar verdaderamente inclusivo y empático y pues desde mi trinchera, desde lo que a mí me toca, desde lo que yo entiendo del autismo, de la salud mental, de las neurodivergencias, continuar un poco por esa línea. También el tema de las jóvenes audiencias es algo que me enamora, que me encanta, también porque soy docente de teatro para jóvenes y para niños. Entonces, siempre que pueda, seguiré por allá. Por el momento, estoy como ahí enamorando varios proyectos en mi cabeza, pero todavía ninguno como tan asentado. Creo que a volar todavía le estoy exprimiendo tantito y pues a partir de ahí seguiremos creando, explorando, conociendo. Y repito, para mí también esta cuestión de la horizontalidad me gustaría que no desaparezca de mi camino como creadora, ya sea en este mismo formato de teatro laboratorio, de salas de urgencias o de alguna otra manera estos acercamientos, como lo que comentaba Andrea, que ya no está de casi visita, también me pareció interesantísimo. Entonces, pues por allá seguiremos explorando. Muchas gracias. Bueno, última oportunidad. No se queden con las ganas. A ver, ¿es Judith? ¿Es Judith? Ah, por favor, le voy a pasar el micrófono porque solo a través del micrófono le pueden escuchar quienes nos acompañan en línea. Este, bueno, buenas tardes. Se me fue el nombre de otra raíz. ¿Cómo se llama? Samuel. Este, pues la verdad sí me llamaron la atención todas las puestas, pero específicamente esta porque aborda sobre las raíces coreanas que tenemos. Yo no había tomado tanto en cuenta en esto y de hecho lo estaba platicando acá con ella que no, o sea, actualmente lo que más veo en el centro pues, son chinos. Creo que hay más chinos que yucatecos. Eh, actualmente, ¿en dónde más vemos esta huella que dejó, pues, la migración coreana en Yucatán? Nos mostró, por ejemplo, la danza de las cintas. ¿Y qué mensaje deja o qué hacer para tomar más en cuenta esto? Porque yo la verdad no tenía idea. Sí sabía que que algunos teníamos raíces de Asia, pero ¿qué hago para tomar más en cuenta esa parte de nuestro patrimonio? Y otra cosa, sí nos explicó los vestuarios y cómo se llevó esto, pero más o menos la obra de qué, cómo se explica o de qué trata, más a profundidad. Y ya. Ok, gracias por tus inquietudes. Bueno, pues para empezar, hay que reconocer que la presencia asiática en México es histórica. O sea, no es de hace un siglo, sino que siempre ha llegado de Asia hacia el continente americano. Ha habido migraciones constantes. Lo que ocurre es que en 1905 hay una primera migración de más de 1,000 personas con destino específico a Yucatán. Y esa migración va a ser documentada porque tanto de Corea como de México le van a dar seguimiento a lo que va a ocurrir con estas personas. De hecho, el Archivo General del Estado tiene un expediente que habla de esta migración y de varios personajes. Sí, actualmente es como más visible, y tan así que en México pasa que en el altiplano central de nuestro país, chino es aquel que tiene el cabello rizado, pero para nosotros en el sureste, chino es el que tiene el ojo chino.
Sí, entonces es como que te des una idea de las diferencias de acepción que hay para que te des cuenta de cómo está ese peso cultural en nuestra región. Eso es primero, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es primero explicar, cuando uno es docente, explicar que la conformación cultural de México ya no se puede explicar solo a través de un mestizaje de español e indígena, sino tiene que explicar desde las múltiples culturas que han llegado a nuestro territorio, y eso seguramente tiene una influencia en el arte y en el quehacer, no solo en el teatro, en la literatura, en la música y en esto que actualmente le llamamos fusiones, hacer fusiones, pero que en realidad tienen un profundo origen en la historicidad de nuestra región. Otra raíz es una puesta en escena de danza folclórica que inicia precisamente retomando, digamos, danzas coreanas, eh, eh, y va a terminar en unos bailes de salón, en unas puestas. ¿Por qué? Porque en la esquina del Parque de Santiago hay una esquina muy famosa que es la esquina del Chemulpo, que tiene una placa y siempre estaba allá porque allá existía un bar que se llamaba el Chemulpo. Se llamaba el Chemulpo ese bar y durante muchos años la gente hasta este, hacía la transcripción y le buscaba significado en maya a la palabra. Pero en realidad Chemulpo es la castellanización de la palabra Chamulpó, que era el nombre que tenía el puerto de Inchón, de donde salieron. Cuenta la historia que en ese bar se reunían los coreanos y cuando ya estaban pues en los alcoholes y todo, empezaban a gritar Chemulpo, Chemulpo. Entonces, los parroquianos, pues como no conocían esta historia, pues se unían al grito, ¿no? El Chemulpo. Pero ahora los coreanos clamaban por el lugar de donde habían salido. Ese es solo un ejemplo de una de las huellas imborrables que tiene Mérida en su historia y en sus esquinas, ¿no? Ese es uno de los muchos ejemplos que tú te puedes encontrar en Mérida de buscándole a la huella coreana, pero no solo coreana, sino que ha habido mucha presencia asiática en nuestro estado, de más de una forma. Entonces, otra raíz, lo que busca es como pasar, hacer ese pasaje histórico y terminamos con esa anécdota del Parque de Santiago y esos bailes de salón que se dan en el Parque de Santiago. Ahora, ¿por qué así? Porque también tiene que haber una catarsis generacional donde ahora ya no podemos aferrarnos a este pasaje histórico dramático de aquellos coreanos que no pudieron regresar a su país, que se tuvieron que quedar aquí, forzosamente, de la industria nequenera y los trabajos forzados, sino que tenemos que hablar también de las nuevas generaciones y cómo finalmente sí, Yucatán y la región y la gente, nuestra gente es una gente hospitalaria que inevitablemente recibe gente y abraza a la gente muchas veces, la cobija, y te tienes que volver yucateco finalmente o permitir estas influencias crezcan en ti, ¿no? Eso es más o menos de lo que trata Otra Raíz. Tiene una estructura, pues recabamos testimonios de gente a la que entrevistábamos y se pone énfasis como para guiar al público en qué momento histórico se va dando esta situación. Y también específicamente utilicé este Disculpe, tema de Samuel, la... tenemos un poquito de apuro. ¿Podría, por favor, acercar su conclusión? Disculpe. Sí, claro, finalmente allá iba. Finalmente el tema con Otra Raíz, como dije en un principio, es tratar de buscar este discurso multicultural en nuestra región, en nuestra zona, sin perder de vista que la base siempre ha sido el pueblo maya, que es el que recibe el mayor impacto de la gente que llega de fuera. Quien recibe el mayor impacto de la gente que llega de fuera a Yucatán ha sido la población maya, la base, y que ellos siempre han recibido gente. O sea, ellos con toda la disposición y se ha permitido este intercambio cultural. Bien, muchas gracias. Gracias por la pregunta y muchas gracias también por la respuesta. Pues bueno, tenemos que terminar acá por cuestiones de tiempo. Hay otra mesa a las 12:30 y pues bueno, les doy pues un agradecimiento muy cordial a todos los ponentes que nos acompañaron y generosamente compartieron sus investigaciones. Muchísimas gracias a nombre de la UNAI. Y bueno, también a nuestros asistentes. Muchas gracias. Continuamos pensando el teatro.